Hola amigos, buenas tardes. Hoy entramos a la cuarta lección de nuestro curso de Corel. En el día de hoy vamos a hablar de las 4 herramientas que tenemos de transformación y visualización y de la herramienta de texto. Comencemos. Entramos aquí a la pantalla principal, cerramos esta pantalla de inicio, abrimos un documento nuevo picando en archivo o en este icono. Bueno, vamos a colocar acá, llamémosle por defecto. Ya como sabemos crear objetos, podemos utilizarlos para mostrar las herramientas que les voy a enseñar a continuación. Vamos a hacer un cuadro. Ok, vamos a colocar relleno. En una próxima lección voy a profundizar en los colores, cómo aplicar relleno y contorno a los objetos. ¿En qué tipos de rellenos hay? Bueno, entrando en materia, tenemos en la caja de herramienta 4 herramientas de transformación. La principal es selección. Esta es la herramienta que utilizamos muchísimas veces en Corel, ya que nos ayuda a colocar los objetos en los lugares adecuados, transformarlos de tamaño, de posición, de rotación, de ángulo, en sí, de muchas acciones dentro del documento. Entonces, esta herramienta de selección nos ayuda a desplazar el objeto en el área de trabajo, tanto dentro como fuera del documento. Cambiarle de tamaño, reduciéndolo, agrandándolo, tanto de los lados como de las esquinas. Si lo tomamos de la esquina, el objeto cambia de ese tamaño de manera proporcional. Si lo tomamos del lateral, pues cambiará solamente por ese lado el tamaño. Otra opción que tenemos con nuestra herramienta de selección es que si picamos dentro del objeto otra vez, vemos que desaparecen los cuadros de transformación y vemos unas flechas que nos indican que podemos rotar el objeto al ángulo que queramos de manera manual. Ahí estamos viendo cómo rotamos el objeto. ¿Ok? El eje que se tiene en cuenta para la rotación por defecto siempre va a estar en el centro. Pero si quisiéramos rotarlo en estas esquinas, sencillamente tenemos que trasladar el eje de rotación a donde quisiéramos hacer la base del centro de rotación. Acá tenemos que si movemos nuestro eje, vemos que está rotando de acuerdo a donde coloquemos el eje. Si lo colocamos a este lado, va a rotar sobre ese punto. Incluso si lo colocamos afuera, va a rotar también sobre ese eje de rotación. ¿Cómo seleccionamos varios objetos? Tenemos un cuadro, ahora vamos a hacer un círculo, de otro color. Entonces, aquí lo que hacemos es, si queremos seleccionar los dos objetos, hay diferentes maneras. La primera es encuadrar los dos objetos y vemos que los vamos a seleccionar. A diferencia de un programa como Illustrator, en Illustrator sencillamente con tocar el objeto, así los podríamos seleccionar. Acá no funciona así. Acá funciona es envolviendo completamente con nuestra herramienta de selección dentro del marco de la selección que estamos creando y el objeto. Si yo envuelvo el círculo, pero vemos que el cuadro nos faltó una parte de envoltura de nuestra selección, no lo va a tomar. Entonces, para poderlos seleccionar, debemos envolver en una selección los objetos. Otra manera es, si tenemos por ejemplo otro objeto, pero cambiarle de color, pero queremos solamente seleccionar tanto el círculo como el cuadro, si los envuelvo nos va a seleccionar el rombo. Seleccionamos el círculo y con Shift oprimido seleccionamos el cuadro y tendríamos los dos objetos seleccionados. Otra manera también de seleccionar un objeto cuando es individual es solo picarlo. Y con Shift volvemos a picar el segundo. Tenemos otra vez la selección de los dos objetos. Otro truco interesante con la herramienta de selección es que si quisiéramos duplicar el objeto, lo que hacemos es seleccionarlo, lo arrastramos a donde queremos y sin soltarlo oprimimos el botón derecho del mouse. Ahí nos aparece un más que nos está indicando que va a duplicarse el objeto y sencillamente el objeto se duplica. Otro truco que tengo para presentarles, si ustedes quieren mover exactamente el objeto a la misma altura que tienen del objeto del punto inicial, sencillamente lo que hacemos es oprimir control y desplazarlo horizontalmente. Esto nos sirve tanto horizontal como vertical. Aquí ya no nos aplica la regla de los 15 grados.
y baja y sube tanto vertical como se mueve de lado a lado de manera horizontal. Si tomamos el objeto y lo movemos de esta manera, lo que estamos haciendo es un reflejo y lo estamos distorsionando. Para dar un ejemplo, vamos a traer esta figura. Si yo lo cierro, la estoy deformando, pero si yo llego al punto de origen y lo envío a este lado, la figura se refleja, hace un efecto de espejo. Si queremos que la figura nos quede de la misma proporción, sencillamente oprimimos control y la figura se refleja sin perder su proporción inicial. ¿Ok? Vamos a la segunda herramienta. La segunda herramienta se llama selección de mano alzada. ¿Para qué nos sirve la selección de mano alzada? Esta nos ayuda para cuando tenemos un conjunto de muchísimos elementos, pero queremos seleccionar uno específicamente, pero al hacer el cuadro con nuestra herramienta de selección, si quisiéramos acá seleccionar en rombo, vamos a tener en cuenta que nos va a seleccionar la otra figura. ¿Cómo lo podemos hacer? Esta es una nueva herramienta utilizando la mano alzada. Desde un espacio en blanco vamos dibujando el área de selección que queremos tomar. Por lo tanto, lo que está dentro de esa área de selección va a ser seleccionado, valga la redundancia. Así funciona. Esa es como la utilidad de la herramienta de mano alzada para hacer más asequible la selección de objetos que están metidos dentro de un grupo gigante de objetos para en sí seleccionar un objeto específico. La tercera herramienta es una herramienta de transformación libre. Es una herramienta que nos sirve para distorsionar los objetos como si tuvieran una perspectiva. Sencillamente tomamos un objeto, picamos, hacemos clic sobre el círculo y de acuerdo a cómo coloquemos o a donde llevemos nuestra herramienta de selección o de transformación, nos va elaborando formas del objeto en una perspectiva diferente. Es bastante útil cuando queremos trabajar proporciones o perspectivas. La siguiente herramienta es la herramienta de forma. Esta herramienta nos sirve muchísimo para alterar los nodos. Aquí entramos a profundizar lo que son los nodos. Cada figura que ustedes ven está compuesta por puntos llamados nodos. Cada punto interconecta una línea con la siguiente para generar una figura. Con esta herramienta podemos alterar cada nodo de manera independiente. Acá tenemos que son líneas rectas interconectadas por nodos, pero incluso en la barra de propiedades podemos convertir estos nodos en curvas y esto hace, vamos a seleccionar este nodo, lo convertimos en una curva y esto hace que ya darle forma a la línea que era una recta en una curva. Cada vez que seleccionemos un nodo, vemos que ya podemos alterar la línea de manera más curva. ¿Ok? Incluso podemos mirar, alterar los nodos de manera proporcional. Por ejemplo, acá vemos que no queremos que la curva golpee el nodo de manera asimétrica, sino de una manera un poco más simétrica, y eso hace que la curva se altere de un lado y el otro. ¿Ok? Para eso nos sirve la herramienta de forma. Vemos que podemos alterar los nodos de manera que pudiéramos diseñar figuras que más se acoplen a nuestras necesidades. Siguiente herramienta, que es la herramienta uniforme, permite darle suavizado a las esquinas bruscas que se crean por nodos para que sean un poco más curvas. Pasamos por acá y vemos que ya nos quitó esta punta brusca de los nodos. Acá también. Si se dan cuenta, estamos utilizando esta herramienta para suavizar algunas puntas que se crean cuando diseñamos con nodos. La siguiente herramienta es difuminar. Difuminar es como aplastar, se podría decir, para generar formas nuevas en nuestra figura y darle así la forma que queremos llevar al final del diseño. Otra es espiral. Esta funciona aplicando en un borde y a medida que más tengamos presionado nuestro mouse o el botón en el mouse, se va generando una espiral.
Incluso si la arrastramos, vemos que nos genera líneas de curvas para crear elementos interesantes a la hora de diseñar. Atracción o rechazo. La atracción o rechazo indica que donde coloquemos el punto del mouse nos va a generar una atracción del borde de los vectores y de los nodos hacia el punto que queramos llevar la figura. Manchar. Manchar viene dando el efecto que nos daría si colocáramos un hisopo sobre una mancha de pintura. Lo que haría sería limpiarla o regarla. Es como la comparación más parecida. Si tuviéramos un hisopo y hubiera una mancha de pintura en la mesa, y si jalamos el hisopo de afuera hacia adentro, pues creamos un camino donde no hay pintura. Pero si arrastramos de adentro hacia afuera, pues estamos regando la pintura hacia afuera. ¿Ok? Y que es como un rastrillo, lo que nos genera, aunque no se ve acá, son puntas en los bordes de los nodos. Teniendo en cuenta que en la barra de propiedades podemos alterar incluso el tamaño de las puntas, ya depende de cómo quieran ustedes manejar el diseño. A mayor tamaño, pues la punta se va a ver más pronunciada. ¿Ok? Si nos dimos cuenta, convertimos un rombo en una figura completamente asimétrica. Siguiente herramienta, la herramienta de recortar. Esta herramienta nos sirve cuando queremos recortar un objeto, digamos, este cuadro, y nos sobra, bueno, quisiéramos recortar esta figura, pero queremos solamente la parte de arriba del cuerpo. Tomamos la herramienta, seleccionamos, encuadramos donde queremos cortar y le damos doble clic. ¿Y qué hizo? Nos cortó la figura. Queda completamente cortada. Funciona tanto en mapa de bytes como en vectores. ¿Qué hizo ahí? Nos eliminó. ¿Qué hizo ahí? Nos eliminó la figura porque la teníamos seleccionada. Por eso siempre debemos primero seleccionar la figura que queremos cortar. Por eso digo que la herramienta de selección es la que más vamos a usar en todo el programa. Y ya la podemos cortar. ¿Ok? Eso con la herramienta de recortar. Seguimos con la herramienta de cuchillo. Vamos a crear primero un cuadro, le damos un color, vamos a darle un contorno un poco más grueso, digamos de 3 puntos, y vamos a acercarnos acá. Con esta herramienta lo que hacemos es un corte de borde a borde. No sé si se alcanza a ver, hay una línea blanca. Ahí nos cortó la figura en 2 partes y nos separó el relleno de contorno. Por lo tanto, como habíamos hablado de que una línea, si no tiene principio ni final, no se puede rellenar, pero aquí hemos rellenado, supuestamente la figura, lo que sucede es que nos separó el borde del relleno, nos crea dos figuras. Por eso, si separamos, vemos que nos creó una línea y una figura con relleno sin contorno. Siguiente herramienta. Vamos a eliminar un segmento virtual. Esta herramienta, bueno, no es muy usada, pero es interesante. Vamos a hacer acá unos anillos. Vamos a copiar este anillo. Después les explicaré bien cómo es el copiado y el pegado. Vamos a pegar otra vez el mismo anillo. Perdón, vamos a pegar otra vez el mismo anillo. Y en el lugar lo reducimos. ¿Sí? Y como hicimos también la vez pasada, tomamos la selección, la corremos, oprimimos el botón derecho y nos genera una copia. Hacemos lo mismo, el mismo proceso, y hacemos 2 copias. Queremos simular los anillos de los Juegos Olímpicos. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? La herramienta de eliminar segmento virtual. Si quisiéramos, por ejemplo, aquí en las intersecciones,
seleccionamos esta línea, nos va a eliminar esta línea. De aquí también. Podemos ver, pareciera que este anillo está detrás. Acá, si eliminamos esta línea y acá eliminamos esta línea y esta línea, nos simula que los anillos están entrelazados. Una desventaja que tenemos es que al eliminar estos segmentos nos quedan líneas, tampoco la podemos rellenar, no nos permite rellenar. Para eso habría que hacer otro truco, pero viene en una clase posterior. Pero esa es la utilidad de esa herramienta. Y la herramienta borrador. En la herramienta borrador podemos coger incluso aquí, tanto cuadrado como circular. Vamos a generar un poco más el tamaño. Y si seleccionamos, como siempre, debemos seleccionar nuestro objeto. Colocamos borrador. Y si borramos, a diferencia de la del cuchillo, no nos separa el borde. Lo que hace es que nos crea dos objetos o dos espacios o los objetos necesarios, porque si también vuelvo a pasar acá ya tengo tres objetos, pero cada objeto conserva las propiedades tanto de contorno como de relleno. Quiere decir que aquí no tenemos los bordes separados de los rellenos, sino objetos completamente independientes. Esto nos sirve para crear también figuras a la hora de vectorizar. Vamos a darle un poco de tamaño. Démosle 5. Entonces, si se dan cuenta, podemos utilizar los objetos o borrar los objetos que queramos siempre y cuando sean nodos. Y nos va a generar, son líneas con nodos nuevos o figuras con nodos nuevos. Acá lo que tenemos es una figura compuesta por 5 elementos, que está combinada. La diferencia entre un objeto agrupado y un objeto combinado es que acá tenemos 3 o 4 objetos. Vamos a colocar acá 3 o 4 objetos. Y si yo quiero hacer un grupo, sencillamente lo selecciono todos, oprimo me voy a agrupar, a objeto agrupar, y lo que hago es que los agrupo. Entonces tengo un solo bloque de varios elementos agrupados. Entonces si yo lo muevo, siempre me va a mover todos los grupos en bloque. Mientras que combinar, aunque pareciera lo mismo, si yo selecciono los dos objetos y les doy combinar, objeto, combinar, vemos que aquí no tenemos contorno, aunque pareciera que estuvieran igual de agrupados a los otros. A la hora de colocar un relleno, lo que estamos haciendo es que el objeto, al combinarse con el que está en la parte de atrás, lo que hizo fue hacer una perforación. Entonces vemos que acá tenemos un objeto, es como si fuera un solo objeto formado por varios elementos. Entonces en esta figura tenemos un objeto combinado. Pareciera que tuviéramos 5 objetos agrupados, pero no, es una combinación de 5 objetos. ¿Por qué no hay perforación? Porque nos están tocando. Acá sí, al colocar el objeto de esa manera, lo que hicimos fue perforar el objeto que está por la parte de atrás. Vamos a la herramienta de zoom. La herramienta de zoom es una herramienta muy útil para alejarnos o acercarnos al objeto. ¿Cómo se maneja? Si tenemos aplicada la herramienta de zoom, nos acercamos con el más y con menos nos alejamos. Eso en la mayoría de los programas lo vemos. Acá podemos también encuadrar la página con un zoom a lo ancho, a lo alto, ¿sí? Pero tiende a ser muy engorroso tener que acudir con el mouse hasta esta herramienta, acercarnos acá, después aplicar otra herramienta, seleccionarla, alejarnos. Entonces tendríamos que otra vez aplicar la herramienta, alejarnos. En este momento les voy a enseñar un truco de teclado que se utiliza bastante, que yo lo uso muchísimo. Si tenemos la herramienta de selección, y oprimimos F2, tenemos un zoom para acercarnos donde queramos y podemos encuadrar el zoom hacia el objeto o hacia el cuadro que queramos. Digamos quiero acercarme a esta espiral, encuadro la espiral y suelto. Al soltar el zoom o al soltar el clic del mouse, la herramienta de lupa se desactiva y volvemos a la herramienta que teníamos utilizada en este momento. Para alejarnos es de una manera diferente. Utilizamos F3.
Con F3, cada vez que oprimamos F3 se nos va a alejar. Si queremos encuadrar todos los objetos que tenemos en la pantalla, oprimimos F4. Y ahí nos encuadra tanto por lo alto o por lo ancho los objetos en una sola pantalla, todos los objetos. Vuelvo a recapitular, con F2 hacemos un solo encuadre de acercamiento y se desactiva. Con F3 nos alejamos, con F4 nos acercamos, nos encuadra todos los objetos. O sea, si yo borro ahora estos elementos y doy F4, ya me encuadra solo los objetos que tengo disponibles. ¿Ok? Si queremos encuadrar la página, oprimimos Shift F4 y la página nos queda dentro de la pantalla. Estamos acá bien cerca haciendo detalles de pronto en esta figura y queremos revisar la página, Shift F4 y ya tenemos un cuadro completo de la página. La siguiente herramienta es herramienta de la mano. La herramienta de la mano funciona para mover nuestro documento en la mesa de trabajo o desplazarnos en la mesa de trabajo moviendo los objetos, no moviendo en orden, no moviendo los objetos. La manera de utilizar el desplazamiento sin tener que recurrir hasta este punto es oprimimos una vez la tecla de espacio, la tecla de barra espaciadora, obviamente no teniendo activa la herramienta de texto, sino cualquier otra herramienta, y eso nos permite movernos. Y cuando terminemos de usarla, volvemos a oprimir la tecla de barra espaciadora. Para dar un ejemplo, estamos acá y queremos desplazarnos hasta el espiral morado que tenemos. Oprimimos la barra espaciadora, corremos, vamos soltando hasta que lleguemos acá. Y ya, llegamos ahí, volvemos a oprimir la barra espaciadora y volvemos a la misma herramienta que teníamos. Queremos volver otra vez a la parte de arriba. Oprimimos la barra espaciadora, bajamos. Y finalmente, vamos a hablar de la herramienta de texto. Esta es la herramienta de texto. Existen dos tipos de texto: el texto artístico y el texto de párrafo. ¿En qué se diferencia? El texto artístico, como no está dentro de una caja de párrafo, lo podemos estirar, deformar al gusto de nosotros. Si queremos que la letra sea chata, que sea larga, la queremos girar, ¿sí? El texto de párrafo, si hacemos esto dentro de la caja, lo que hacemos es alterar la cantidad de párrafo que hay, pero no deformamos la letra. Sencillamente lo que hacemos es adaptar nuestros párrafos completos o nuestras líneas completas como el párrafo de una columna. ¿Ok? Y con la herramienta de texto tenemos otra que son las tablas, donde podemos colocar datos dentro de cada cuadro de la tabla. Esto nos sirve para hacer rayados, capturas. ¿Ok? Y las propiedades, volvemos a ver las propiedades. En las propiedades acá tenemos el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, si la queremos en negrita, siempre y cuando la fuente aplique, la queremos en cursiva, subrayada. Y acá en la parte del párrafo, si queremos que el párrafo tenga una inclinación hacia la izquierda, o bueno, una justificación hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha, completa o forzada. También podemos colocar puntos, números, y nos acercamos un poco mejor. También podemos colocar puntos, ¿sí? Por cada párrafo que tengamos. Vamos a colocar acá otro texto, punto, y seguimos. Y cada vez que demos un enter, si se dan cuenta, vamos a manejar los puntos que tenemos ya activados acá. Si las activamos, desaparecen los puntos. Y lo mismo con los números, punto 1, 2 y 3. Podemos manejar sangrías. Y pues hay muchas más opciones de texto, pero pues estas son como las principales. En el texto artístico sí podemos darle color, darle degradado, deformarlo. Mientras que el texto de párrafo no, porque lo que estamos manejando es una caja de texto que respeta las proporciones de un párrafo. ¿Ok?
Hay muchos efectos o muchas cosas que se pueden hacer con el texto. En una clase posterior les mostraré cómo manejar el texto de muchas maneras para crear efectos, brillos y sombras para las piezas gráficas. Ok, amigos, pues eso es todo por la clase de hoy. Espero haber sido claro. Y en todo caso, cualquier duda que tengan, me la colocan en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé. Si tienen alguna sugerencia también para los temas de la lección, coméntenlos y los tendré muy en cuenta. No es más, nos veremos en la próxima lección.